Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gusto saludarte y gracias por dedicar este tiempo para ver este video, el cual compartimos contigo en medio de una situación muy difícil a nivel mundial. Actualmente muchos países están siendo afectados por esta pandemia que se ha extendido prácticamente a todo el mundo. Esta pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el cual tristemente ha tenido efectos en la vida de aquellos que ya han sido contagiados por este virus. Sin embargo, también muchas familias, muchas personas hoy en día han tenido efectos en la vida, en sus vidas, efectos emocionales como el estrés, la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre por qué va a suceder, o el temor al desempleo, o el temor a que nuestras familias sean contagiadas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo esta pandemia ha tenido efectos también en la vida de muchas personas. Pero déjame decirte que en Dios hay esperanza. Hay esperanza a pesar de que todo parece sombrío. Quiero compartir contigo una invitación que hace el Señor Jesucristo, la cual está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo quiere darnos descanso en nuestra vida. Él no quiere que estemos en este tiempo cargados, como si lleváramos una losa por estas preocupaciones, por estas situaciones emocionales, por cargas en nuestra vida, que muchas veces estamos experimentando. Tal vez tú, querido amigo, te encuentras así en este tiempo, atravesando por problemas emocionales y ante los cuales muchas veces nos refugiamos en otras cosas. Queremos encontrar reposo en nuestra vida, en nuestros bienes, en cosas materiales o en otras personas, que aunque en un inicio nos dan cierta tranquilidad, la verdad es que no es un descanso verdadero. Ese descanso solamente el Señor Jesucristo nos lo puede dar. Él no quiere que estemos viviendo en incertidumbre o en temor. Él quiere darte una vida nueva. Jesucristo quiere darte salvación de tu alma. Quiere darte una vida con propósito. Quiere darte descanso a pesar de las adversidades que estemos enfrentando, que estemos pasando en estos días. Pero yo te pregunto, ¿por qué muchas veces no estamos experimentando un descanso verdadero como el que ofrece Jesucristo? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos da una respuesta a esto. Hay un problema muy grave que nos involucra a todos nosotros y ese problema se llama pecado. Pecado. El pecado es todo aquello que ofende a Dios, con lo cual ofendemos a Dios. Es rebelión contra Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todos nosotros, eso me incluye a mí y te incluye a ti, y nos incluye a todos nosotros, hemos ofendido a Dios con lo que pensamos, con lo que decimos, con nuestras acciones también. Y ese pecado ha hecho que nosotros estemos destituidos, es decir, separados de Dios. Y dice también otro pasaje en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Esta primera parte del versículo, porque la paga del pecado es muerte. Esto tiene que ver con la paga o el salario. Un salario es algo que nos dan por trabajar, lo que merecemos por nuestro trabajo. De la misma manera, lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Pero no es una muerte física, se refiere a una muerte espiritual. Es decir, que al morir no podemos estar con Dios. Estamos separados, destituidos de su gloria, porque Dios es un Dios santo y nosotros hemos pecado. Esto, aunque son noticias tristes, hay buenas noticias en medio de esto. Porque dice la segunda parte del versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios se refiere al regalo de Dios. Dios nos ofrece un regalo,
Un regalo es algo gratuito, es algo que no nos cuesta. En un cumpleaños, en una celebración, donde nos dan un regalo, no nos cuesta a nosotros, le costó a la persona que nos lo dio. De la misma manera, la salvación de nuestra alma es un regalo que está disponible para todo aquel que quiera recibirlo. Y por lo tanto es gratuito. No tenemos que ganárnoslo, no tenemos que pagar por él. Hubo alguien que ya pagó y ese es Cristo Jesús. Este regalo, la dádiva de Dios, que es la vida eterna, está disponible. Es gracias a Cristo Jesús. Cristo Jesús vino, murió por nosotros, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y Él está vivo. Y Él murió para darnos perdón de nuestros pecados, para darnos salvación de nuestra alma, para darnos propósito en nuestra vida. Ese es el regalo de Dios. Y además dice otra porción, dice Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor más grande que existe, que a pesar de que tú y yo hemos pecado, Cristo ha muerto por todos nosotros. No hay muestra de amor más grande que la que el Señor Jesucristo demostró al morir por nosotros. Pero ahora, para obtener ese regalo de la salvación, se requiere de nuestra parte dos cosas solamente. La primera de ellas es arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento de nuestros pecados significa literalmente dar media vuelta. Es ir por un camino donde nos damos cuenta de que estamos mal, que es el camino del pecado, que estamos ofendiendo a Dios. Y de pronto nos damos la media vuelta para buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname, te he fallado. Pero también necesitamos creer en Cristo Jesús. Creer que solamente Él nos puede salvar. Eso es depositar nuestra fe en Jesucristo. Y esto también implica el reconocer que la salvación no la podemos obtener nosotros por nuestras obras o por nuestros propios esfuerzos. No podríamos alcanzarlo, es solamente por medio de Jesucristo. Y quiero leerte una última invitación de parte del Señor Jesucristo también, que está en Apocalipsis 3:20. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está haciendo una invitación muy importante. Él está tocando una puerta y esa puerta es la puerta de tu corazón. Él desea entrar a tu vida para darte perdón de tus pecados, para darte salvación, para darte descanso en medio de la adversidad. Pero el abrir la puerta de nuestro corazón depende de uno. Es una decisión personal. Él desea entrar, pero depende de uno mismo el decidir que Cristo entre a nuestra vida. Yo te pregunto, ¿te gustaría que Jesucristo entrara a tu corazón? ¿Entrara a tu vida para que te dé esa salvación de tu alma? Tomando nuevamente como ejemplo la pandemia que estamos atravesando, todos anhelamos el día en el cual la vacuna esté disponible muy pronto para atacar a este virus. Y cuando sea así, para que esa vacuna obre en el cuerpo, tenga efecto en el cuerpo del paciente, no basta con que el paciente vea la vacuna. No basta con eso, debe tomarla para sí. De la misma manera, para tener salvación en nuestra alma, necesitamos apropiarnos de ese regalo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pidiéndole a Cristo que entre a nuestro corazón. Y cuando Él entra a nuestra vida, nos da perdón de nuestros pecados, nos da salvación, nos da propósito en nuestra vida y descanso también a pesar de las adversidades que podamos llegar a enfrentar. ¿Te gustaría recibirlo en tu corazón? Va a aparecer en tu pantalla una oración. Esto no es un rezo, no es una oración religiosa, no es una oración mágica. Es una oración por medio de la cual tú puedes pedirle a Jesucristo, creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados, que entre a tu vida. Yo te animo a que tú puedas hacer esta oración de todo corazón para que el Señor Jesucristo entre a tu vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.